En Guadalajara todos sabían que Mauricio Valdés era un hombre exitoso. Trajes italianos, camioneta nueva cada año, fotos en revistas de negocios. Lo que nadie sabía era que el mismo hombre que firmaba contratos millonarios, una tarde cambió la cerradura de la casa donde creció. Y no solo eso, les dejó a sus padres un colchón viejo. Para que descansen donde quieran, dijo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Un colchón gastado, polvoriento, humillante. Don Ernesto no dijo nada. Doña Clara tampoco. Pero cuando esa noche intentaron acomodarlo, y la tela se rasgó, algo cayó al suelo. No eran resortes, no era algodón viejo, eran billetes. Muchos, demasiados. Pero el dinero no era lo más impactante, lo verdaderamente devastador. Era lo que significaba. Hay hijos que olvidan quién pagó sus primeros zapatos. Hay padres que guardan silencio más tiempo del que deberían. Y hay decisiones que cambian el rumbo de toda una familia. Cuando la dignidad despierta. Si tienes personas mayores en tu familia, abuelos, padres, y quieres un recordatorio para valorarlos más, suscríbete para recibir este mensaje cada semana. Escribe en los comentarios: voy a llamar a mi papá /mamá /abuelo /abuela. El tiempo no espera a nadie. El sol de Guadalajara entraba tibio por la ventana de la cocina, iluminando las baldosas gastadas que don Ernesto había colocado con sus propias manos 30 años atrás. El aroma del café recién colado llenaba el aire, mientras doña Clara acomodaba las tortillas en un servilletero bordado que había heredado de su madre. Era una mañana tranquila, demasiado tranquila. Ernesto estaba sentado en la mesa de madera que él mismo había construido cuando Mauricio tenía apenas 10 años. Pasó la mano por la superficie pulida como si tocara un recuerdo. Aquella casa no era solo paredes, era cada hora extra trabajando bajo el sol, cada mueble vendido, cada sacrificio callado. ¿Ya viste las noticias?, preguntó Clara con voz suave. No me interesan tanto como verte a ti todavía aquí, respondió Ernesto con una media sonrisa. En ese momento, el sonido firme de unos zapatos caros resonó en el pasillo. Mauricio apareció con traje impecable y el celular en la mano. No miró la mesa. No miró el café, miró el reloj. Papá, mamá. Tenemos que hablar de algo importante, dijo sin sentarse. Clara notó el tono. No era petición, era anuncio. Claro, hijo, siéntate. Acabo de hacer café, ofreció ella. Mauricio negó con la cabeza. No tengo mucho tiempo. Solo quería comentar que he estado revisando algunos planes. La casa podría aprovecharse mejor. Ernesto levantó la mirada lentamente. ¿Aprovecharse mejor?, repitió con calma. Sí, remodelarla, modernizarla, o incluso venderla. Es una zona que ha subido mucho de valor. El silencio cayó pesado sobre la cocina. Clara sintió un pequeño nudo en el estómago, pero intentó sonreír. Pero esta es nuestra casa, Mauricio. Aquí creciste. Él suspiró, impaciente. Precisamente. Ya es hora de pensar en cosas más grandes. No podemos quedarnos anclados al pasado. Ernesto sostuvo la taza con firmeza. Esta casa sigue estando a mi nombre, dijo con voz serena, casi casual. Mauricio lo miró por primera vez directo a los ojos. Algo cruzó por su expresión. ¿Molestia? ¿Sorpresa? Eso es solo un detalle administrativo, papá. Un detalle, pensó Ernesto. Ahí estaba la primera grieta. Mauricio caminó hacia la puerta. En la noche, regreso. Necesitamos tomar decisiones. Clara se quedó mirando la puerta cerrarse. Ernesto permaneció en silencio unos segundos más, observando cómo el sol iluminaba una fotografía antigua en la pared. Mauricio de niño, abrazándolo con orgullo. ¿Crees que exagera?, preguntó Clara en voz baja. Ernesto no respondió de inmediato. Miró la foto. Luego miró la puerta. No exagera, dijo finalmente. Está calculando. El café ya no olía igual. Y mientras el reloj marcaba las 8:15, ninguno de los dos sabía que esa sería la última mañana tranquila en su propia casa. Porque esa misma noche,
Algo cambiaría para siempre. La mesa estaba servida como cada domingo. Clara había preparado mole con arroz, el platillo favorito de Mauricio desde niño. Las velas pequeñas que ella encendía en ocasiones especiales titilaban suavemente, intentando dar una sensación de celebración que nadie parecía compartir. Andrea llegó primero, con perfume caro y sonrisa medida. «Qué acogedora sigue siendo esta casa», comentó mirando alrededor, aunque sus ojos no reflejaban nostalgia sino evaluación. Mauricio entró detrás, sin quitarse el saco. Ernesto observó el detalle. Su hijo no se sentía cómodo ahí. No como antes. Durante los primeros minutos hablaron de trivialidades. El tráfico, una nueva inversión, el clima. Clara intentaba llenar cada silencio con preguntas pequeñas, pero Andrea fue directa. «En realidad queríamos hablar de algo importante», dijo mientras dejaba el tenedor con cuidado. «Mauricio ha estado revisando oportunidades de expansión». Ernesto no respondió. Esperó. «Esta propiedad», continuó Mauricio, «está subutilizada. Podría venderse fácilmente por una cifra considerable. Con eso podríamos invertir en un desarrollo más grande». Clara sintió que el mole se volvía amargo. «¿Vender? ¿Nuestra casa?», preguntó despacio. Mauricio suspiró. «Mamá, ya no necesitan tanto espacio. Podrían mudarse a un departamento cómodo. Más práctico». Ernesto apoyó los codos en la mesa. «¿Y tú ya decidiste eso por nosotros?». Andrea intervino, suave pero firme. «No es decisión impulsiva. Ya hablamos con un agente inmobiliario. Incluso tenemos una propuesta preliminar». El silencio cayó como una losa. Ese fue el giro. No era una idea. Era un plan. Clara miró a su hijo esperando ver duda. Solo encontró impaciencia. «Solo falta formalizar detalles administrativos», agregó Mauricio. «Papá, necesitaríamos que firmes algunos documentos esta semana». Ernesto entrelazó las manos. No elevó la voz. «¿Firmar qué exactamente?». «Autorización para la venta. Es lo lógico». Ernesto sostuvo la mirada de su hijo. Lo lógico sería preguntar primero. Andrea apretó los labios. «No queremos conflicto. Solo eficiencia». Ernesto dejó el tenedor. «La eficiencia sin respeto. No es progreso». Mauricio se inclinó hacia adelante. «Papá, no hagas esto difícil. Ya invertí contando con esta propiedad». Esa frase quedó flotando. «Contando con esta propiedad». Ernesto entendió algo en ese instante. Su hijo ya había hecho movimientos financieros basados en algo que aún no era suyo. Clara sintió el aire pesado. «Mauricio, ¿ya prometiste algo que no puedes garantizar?», preguntó con voz casi temblorosa. Mauricio no respondió de inmediato. Andrea miró su celular. «Solo necesitamos tu firma», insistió él finalmente. Ernesto se recostó en la silla. «Lo pensaré». Mauricio se levantó abruptamente. «No hay mucho que pensar». Caminó hacia la puerta. Antes de salir, giró apenas la cabeza. «Mañana traeré los papeles». La puerta se cerró con más fuerza de la necesaria. Clara permaneció inmóvil. «Ernesto, ¿qué vamos a hacer?». Él miró la mesa, luego la pared, luego el techo que él mismo había construido. Esperar, respondió con calma. A veces el que se apresura comete errores. Y mientras las velas se consumían lentamente, nadie sabía que Mauricio ya había ido más lejos de lo que imaginaban. Mucho más lejos. Mauricio llegó a las 4 en punto, puntual como quien firma contratos millonarios. Traía un portafolio negro bajo el brazo y una expresión de paciencia forzada. Ernesto lo esperaba sentado en la sala. No había café esta vez, solo silencio. «Aquí están los documentos», dijo Mauricio extendiendo el folder sobre la mesa de centro. «Es un trámite sencillo». Clara observaba desde la cocina, secándose las manos en el delantal. Ernesto tomó los papeles sin prisa. Sus dedos recorrieron cada hoja con calma meticulosa. Mauricio miraba el reloj cada pocos segundos. «¿Vas a leer todo?», preguntó con ligera impaciencia. «Siempre leo lo que firmo», respondió Ernesto sin levantar la vista.
Andrea apareció detrás de Mauricio, apoyando discretamente su mano en el hombro de él. Es solo autorización para agilizar el proceso, añadió ella con tono diplomático. Ernesto cerró el folder. No firmaré hoy. Mauricio exhaló fuerte. Papá, esto no es un juego. Tampoco lo es mi casa. La palabra quedó suspendida. Mi casa. Mauricio apretó la mandíbula. Bien, hazlo difícil si quieres. Se levantó abruptamente y caminó hacia la puerta. Antes de salir, hizo una señal a 2 trabajadores que esperaban afuera junto a una camioneta. «¡Suban eso!», ordenó. Clara frunció el ceño cuando vio que bajaban un colchón viejo, manchado, envuelto en plástico transparente. «¿Qué es eso?», preguntó. Mauricio se encogió de hombros. «Un colchón que ya no usamos. Pensé que podrían necesitarlo. Si van a quedarse aquí tanto tiempo». La frase tenía filo. Clara sintió una punzada de humillación. Ernesto permaneció inmóvil. «No necesitábamos caridad», dijo él con serenidad. «No es caridad. Es practicidad», replicó Mauricio con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Los trabajadores dejaron el colchón en medio de la sala. Polvo se levantó en el aire. Mauricio ajustó su saco. «Piénsalo bien, mañana volveré». Se dirigió a la puerta, pero antes de cruzarla, miró alrededor con una expresión distinta. No nostalgia. Evaluación, como si ya no fuera hogar, solo activo. Cuando la camioneta se alejó, el silencio fue más pesado que el colchón. Clara lo miró con tristeza. ¿Por qué haría algo así? Ernesto caminó lentamente hacia el objeto abandonado. Pasó la mano por la tela áspera. «Porque cree que ya no pertenecemos aquí». Clara se sentó en el sillón. Me hizo sentir desplazada. Ernesto observó el colchón un momento más largo de lo necesario. No subestimes lo que alguien revela cuando piensa que ya ganó. Clara no entendió del todo la frase, pero esa noche, mientras intentaban mover el colchón hacia una habitación, notaron algo extraño. Era más pesado de lo normal. Mucho más pesado. Y justo cuando lo apoyaron contra la pared, un sonido sordo resonó desde dentro, como si algo sólido hubiera golpeado la madera. Ernesto y Clara se miraron. No era el sonido de resortes, era otra cosa, y en ese instante, afuera, un cerrajero estacionaba su motocicleta frente a la casa. El sonido metálico del taladro rompió la calma del anochecer. Clara fue la primera en asomarse por la ventana. El cerrajero ya estaba trabajando en la puerta principal. «¿Ernesto?», susurró, sintiendo un frío que no venía del clima. Ernesto salió al porche con paso firme. «¿Qué está haciendo?», preguntó al hombre. El cerrajero evitó mirarlo directamente. «Me contrataron para cambiar la cerradura, señor». «¿Quién lo contrató?». Como respuesta, una camioneta negra se estacionó frente a la casa. Mauricio bajó sin prisa. «Yo». Clara sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «Hijo». «¿Qué significa esto?», preguntó, intentando mantener la compostura. Mauricio cruzó los brazos. «Significa que necesitamos orden. Si no van a cooperar, debo proteger mi inversión». «¡Inversión!». Ernesto lo miró con una calma que desconcertaba. ¿Protegerla de quién? «De decisiones irracionales», respondió Mauricio. «Papá, esta propiedad forma parte de un plan financiero. No puedo permitir incertidumbre». Clara dio un paso adelante. «Esta es nuestra casa». Mauricio negó con la cabeza. «Legalmente es cuestión de tiempo». La frase cayó como sentencia. Algunos vecinos ya observaban desde la acera. Murmullos discretos. Miradas incómodas. Ernesto notó cada susurro, no por vergüenza, sino por memoria. 30 años viviendo ahí, ayudando a cada uno de esos vecinos cuando lo necesitaron. Mauricio firmó un papel y se lo entregó al cerrajero. «Termine el trabajo». El sonido del metal encajando fue definitivo. Cuando el cerrajero se marchó, Mauricio extendió la mano con un pequeño llavero. «Pueden quedarse esta noche.
Mañana necesito la casa despejada. Clara retrocedió como si le hubieran dado una bofetada invisible. ¿Despejada? Ya hay compradores interesados, añadió Mauricio sin emoción. Ese fue el golpe real. No era amenaza. Era acción. Ernesto dio un paso hacia su hijo. Durante un segundo, Mauricio creyó que iba a estallar, pero no lo hizo. ¿Ya firmaste algo basado en esta casa?, preguntó Ernesto con voz baja. Mauricio sostuvo la mirada, desafiando. Eso no es asunto suyo. La respuesta fue suficiente. Ernesto asintió lentamente. Entiendo. Clara lo miró, confundida por su serenidad. ¿No vas a hacer nada?, susurró ella. Ernesto tomó el llavero de la mano de su hijo. Claro que sí, respondió con suavidad. Mauricio frunció el ceño. ¿Qué? Ernesto lo observó por última vez esa noche. Dejar que firmes todo lo que quieras. Mauricio no entendió la frase. Andrea, que observaba desde la camioneta, sí percibió algo distinto en el tono. Cuando la camioneta se alejó, Clara sintió que el aire había cambiado para siempre. Miró la nueva cerradura brillante bajo la luz amarilla del porche. Nos echó de nuestra propia casa, murmuró. Ernesto sostuvo la llave en la palma. No dijo con una serenidad inquietante. Solo cree que lo hizo. Dentro, el colchón viejo permanecía apoyado contra la pared, y el sonido sordo en su interior. Parecía esperar el momento adecuado. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Clara doblaba ropa con manos temblorosas mientras Ernesto observaba el colchón apoyado contra la pared. La nueva cerradura brillaba en la puerta principal como una advertencia silenciosa. No quiero dormir sobre eso, murmuró Clara. Se siente extraño. Ernesto asintió. También lo había notado. El peso no era normal, y aquel sonido sordo seguía resonando en su memoria. Sin decir palabra, fue al pequeño taller del patio trasero y regresó con un cúter viejo, el mismo que usaba para cortar madera fina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Clara, inquieta. Ver qué nos dejaron realmente. Colocaron el colchón en el suelo. Ernesto deslizó el cúter con cuidado por una costura lateral. La tela se abrió con un sonido seco. Primero apareció espuma, luego tela enrollada, y después, un paquete rectangular envuelto en plástico. Clara llevó la mano a la boca. Ernesto, él extrajo el primer paquete, luego otro, y otro más. Billetes, fajos gruesos, comprimidos, perfectamente alineados. El aire cambió de inmediato. Clara se arrodilló junto a él. ¿Qué es esto? Ernesto no respondió. Solo siguió cortando. Dentro del colchón no había resortes tradicionales. Estaba prácticamente hueco, convertido en escondite. En menos de 5 minutos, el suelo estaba cubierto de paquetes de dinero. Clara comenzó a llorar. ¿Es de Mauricio? Esa era la pregunta obvia. Ernesto tomó uno de los fajos y lo examinó. Billetes recientes, sin desgaste. No dijo finalmente con voz firme, no es su estilo. Clara lo miró confundida. Ernesto buscó entre el relleno restante hasta encontrar algo distinto. Un sobre manila, sellado. El corazón de Clara latía con fuerza cuando Ernesto lo abrió. Dentro había copias de documentos, escrituras, fechas antiguas, muy antiguas. Ernesto reconoció su propia firma en la primera hoja. 30 años atrás. Clara sintió que el mundo giraba de nuevo. Ernesto. ¿Qué significa eso? Él sostuvo el documento bajo la luz. Significa que la casa nunca dejó de estar protegida. Clara parpadeó, intentando comprender. Pero Mauricio dijo. Mauricio dice muchas cosas, interrumpió Ernesto con calma. Pasó las páginas. Había algo más, un anexo agregado años después, un acuerdo de garantía parcial, no transferencia, no cesión total. Ernesto cerró los ojos un segundo. Entonces entendió. Mauricio no sabía. El colchón no era caridad, era traslado. El dinero que había dentro no era nuevo para Ernesto.
Lo había visto antes. Había sido su fondo de emergencia, el que escondió durante décadas por si algún día hacía falta. Y alguien lo había movido. Clara lo miraba esperando una explicación que aún no llegaba. ¿De dónde salió todo esto? Ernesto levantó la mirada hacia la puerta con la cerradura nueva. Nuestro hijo. Acaba de cometer un error que todavía no comprende. Clara sintió miedo. ¿Qué error? Ernesto sostuvo el sobre con firmeza. Creer que la propiedad es lo mismo que el poder. El silencio volvió a la habitación. Pero esta vez no era vacío. Era estratégico. Y mientras Clara observaba el dinero extendido sobre el suelo, Ernesto supo algo con absoluta claridad. Mauricio había firmado algo. Y muy pronto, alguien más lo descubriría. La madrugada encontró a Ernesto sentado en la mesa de la cocina, con los documentos extendidos frente a él y los fajos de dinero cuidadosamente apilados en una caja de madera. Clara no había dormido. «Explícame», pidió finalmente, con voz suave pero firme. Ernesto respiró hondo. «Cuando compré esta casa, no confiaba en los bancos», comenzó. «Era otra época. Yo trabajaba por encargo, cobraba en efectivo muchas veces. Decidí guardar una parte. Siempre». Clara lo miró sorprendida. ¿30 años guardando dinero en un colchón? Ernesto asintió. No era por desconfianza hacia ti, era por previsión. Hizo una pausa. Aprendí algo de mi padre. Cuando todo parece estable, es cuando más debes prepararte para la inestabilidad. Clara bajó la mirada. ¿Y Mauricio? Ernesto apoyó las manos sobre la mesa. Cuando él empezó su negocio inmobiliario, hace 5 años, vino a pedirme ayuda. Necesitaba respaldo para obtener una línea de crédito mayor. Clara recordó aquella época. Mauricio hablaba de expansión, de crecer rápido. «Le ofreciste apoyo», dijo ella. «Sí, pero no la propiedad». Ernesto abrió el documento principal. «Firmé un acuerdo de garantía parcial. Permitía que mostrara la propiedad como respaldo moral, no legal. No transferencia, no cesión, no hipoteca». Clara frunció el ceño. ¿Y él lo sabía? Ernesto guardó silencio unos segundos. Sabía que debía leer lo que firmaba. La frase cayó pesada. Clara sintió un escalofrío. ¿Crees que firmó algo más? Ernesto levantó la vista. Estoy casi seguro. Había algo más en el sobre. Una copia certificada de la escritura original. Clara la sostuvo con manos temblorosas. El nombre era claro. Don Ernesto Valdés, único propietario. Entonces, susurró ella, la casa nunca fue suya. Ernesto negó lentamente. Nunca. Clara se llevó la mano al pecho. ¿Y el dinero? ¿Por qué estaba dentro del colchón ahora? Ernesto observó los fajos. Porque alguien lo movió. La respuesta flotó en el aire. Clara comprendió de golpe. ¿Mauricio? Ernesto no respondió directamente. Hace semanas noté que alguien había entrado a mi taller. Nada faltaba, pero algo estaba distinto. Clara recordó también pequeños detalles. Cajones movidos, herramientas fuera de lugar. Él buscaba algo, murmuró. Ernesto asintió. Probablemente creyó que el colchón solo era viejo. No sabía lo que contenía. Clara sintió una mezcla de dolor y lucidez. Entonces, él mismo nos devolvió nuestro fondo de emergencia. Ernesto cerró el sobre con calma, sin saberlo. Se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo comenzaba a aclararse. Hay algo más, añadió con tono más bajo. Clara lo miró. Yo nunca firmé lo que él cree que firmé. El amanecer entró por la cocina como una promesa. Y en otra parte de la ciudad, Mauricio despertaba tranquilo, convencido de que tenía el control absoluto, sin imaginar que su mayor error ya estaba documentado. La oficina del licenciado Rafael Ortega olía a papel antiguo y madera pulida. Las estanterías estaban llenas de carpetas perfectamente alineadas, cada una guardando historias que pocos conocían por completo. Ernesto entró con paso firme. Clara caminaba a su lado, sosteniendo el sobre manila como si contuviera algo frágil.
Don Ernesto saludó el notario levantándose de su silla. Hace tiempo que no lo veía. Necesito claridad, respondió Ernesto sin rodeos. Ortega percibió el tono serio y cerró la puerta de su despacho. Ernesto colocó los documentos sobre el escritorio. Quiero confirmar algo. El notario ajustó sus lentes y comenzó a revisar las hojas con atención profesional. Pasaron varios minutos en silencio. Clara sentía cada segundo como un latido amplificado. Finalmente, Ortega levantó la mirada. La escritura original está intacta. Usted sigue siendo el único propietario registrado. Clara soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. ¿Y este acuerdo?, preguntó Ernesto señalando el documento de garantía parcial. Ortega lo examinó. Es una figura limitada. Permite que su hijo muestre respaldo patrimonial, pero no le concede facultad para vender ni hipotecar sin su firma directa y explícita. Ernesto asintió lentamente. Eso pensaba. El notario frunció el ceño al revisar otra hoja que había en el sobre. ¿De dónde obtuvo esta copia? Ernesto sostuvo la mirada. Del interior de un colchón viejo. Ortega no sonrió. Continuó leyendo. Su expresión cambió. Esto es delicado. Clara apretó las manos. ¿Qué significa? Ortega se reclinó en la silla. Significa que su hijo presentó ante una institución financiera un plan de desarrollo respaldado por esta propiedad. No hay hipoteca inscrita aún, pero hay una promesa contractual. El corazón de Clara se aceleró. ¿Promesa? Un compromiso preliminar, explicó Ortega. Si el banco descubre que la propiedad no está formalmente bajo su control, podrían interpretar que hubo representación inexacta. Ernesto permaneció sereno. ¿Eso es ilegal? Ortega eligió sus palabras con cuidado. Depende de la intención, pero financieramente es riesgoso, muy riesgoso. El silencio se volvió denso. Clara comprendió antes que Ernesto hablara. Él apostó todo, contando con esta casa. Ortega asintió. Y si usted no firma, el proyecto podría caerse. Peor aún, el banco podría exigir garantías inmediatas. Ernesto entrelazó los dedos sobre el escritorio. ¿Y si el banco actúa primero? Ortega lo miró fijamente. Entonces su hijo enfrentaría una revisión formal. Y no sería un simple trámite. Ahí estaba el giro completo. Mauricio no solo había cambiado la cerradura, había construido una operación financiera sobre un terreno que no le pertenecía. Clara sintió una mezcla de miedo y claridad. ¿Qué debemos hacer? Ortega cerró cuidadosamente la carpeta. Por ahora nada. Miró a Ernesto con respeto. El error no fue suyo. Ernesto se levantó despacio. Número. Pero las consecuencias podrían ser de todos. Ortega añadió algo antes de que salieran. Don Ernesto, el banco ya envió una notificación preliminar solicitando validación documental. Clara se detuvo. ¿A quién? Ortega sostuvo la mirada. A su hijo. Ernesto comprendió de inmediato. Mauricio aún no lo sabía, pero pronto, el banco querría pruebas. Y esta vez, la firma que faltaba no podría inventarse. El despacho de Mauricio estaba en el piso 12 de un edificio moderno en Zapopan. Ventanales amplios, vista panorámica, escritorio minimalista, todo transmitía éxito. Hasta que sonó el teléfono interno. Licenciado Valdés, el banco está en la línea 2, anunció su asistente. Mauricio sonrió con confianza y tomó la llamada. Mauricio Valdés, adelante. La voz al otro lado era formal. Señor Valdés, necesitamos completar la validación de respaldo patrimonial del proyecto Horizonte. Nos falta la confirmación directa del propietario registrado del inmueble declarado como garantía. Mauricio se tensó apenas. Ya envié la documentación correspondiente. Sí, pero la escritura sigue a nombre de don Ernesto Valdés. Requerimos su firma autenticada en el anexo de cesión o una constancia notarial actualizada. El silencio duró medio segundo. Es un trámite, respondió Mauricio con tono firme. Lo resolveré en breve. Colgó. Su mandíbula se endureció. No esperaba que la revisión fuera tan rápida.
Tomó el folder del proyecto y revisó las copias. Allí estaba el punto vulnerable. Nunca había registrado formalmente la transferencia. Confiaba en que su padre firmaría. Siempre había firmado. Andrea entró al despacho sin tocar. ¿Todo bien? Mauricio cerró la carpeta. Un detalle técnico. Andrea lo miró fijamente. ¿Qué tipo de detalle? Mauricio dudó un instante demasiado largo. El banco quiere confirmación directa de mi padre. Andrea frunció el ceño. ¿Y no la tienes? Mauricio evitó la mirada. La tendré. Andrea cruzó los brazos. Mauricio, ¿firmaste compromisos antes de asegurar eso? Él se levantó bruscamente. No dramatices. Pero la seguridad ya no era absoluta. Andrea caminó hacia el ventanal. Invertimos más de lo que debíamos en este proyecto. Si el banco se retira. No terminó la frase. Mauricio la completó en silencio. Liquidez insuficiente, penalizaciones, pérdida de reputación. El éxito era frágil. Su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje del banco. Plazo máximo para validación. 72 horas. Mauricio sintió por primera vez un ligero vértigo. 72 horas. Andrea se giró hacia él. Necesitas que firme ya. Mauricio apretó el puño. Firmará. ¿Y si no? La pregunta flotó pesada. Mauricio recordó la expresión tranquila de su padre la noche anterior. Dejar que firmes todo lo que quieras. Había algo en esa frase que ahora le incomodaba, pero no podía permitirse dudar. Entonces haré que entienda las consecuencias, dijo con voz baja. Andrea lo observó con atención nueva. ¿Qué significa eso? Mauricio tomó las llaves del auto. Significa que esta vez no aceptaré un no. Salió del despacho sin mirar atrás. Andrea permaneció sola frente al ventanal. Por primera vez, el edificio no parecía tan sólido. Y mientras Mauricio descendía en el elevador, convencido de que aún podía controlar la situación, no sabía que el verdadero error no fue financiero. Fue subestimar a quien nunca dejó de ser el propietario. El departamento de Mauricio y Andrea estaba en un complejo de lujo con seguridad privada y mármol brillante en el vestíbulo. Todo parecía sólido, estable. Pero esa noche, el silencio era incómodo. Andrea estaba sentada frente a la mesa del comedor, revisando la carpeta del proyecto Horizonte, mientras Mauricio hablaba por teléfono en el balcón, fingiendo tranquilidad. Cuando él colgó, la encontró leyendo. No deberías meterte en eso, dijo sin suavidad. Andrea levantó la vista lentamente. Estoy metida desde que hipotecamos nuestras reservas para completar la inversión inicial. Mauricio evitó la mirada. Andrea pasó una hoja y señaló un párrafo específico. Aquí dice, respaldo patrimonial confirmado. Eso no es cierto todavía. Mauricio respiró hondo. Es un tecnicismo, no corrigió ella. Es una declaración formal. La palabra formal pesó más de lo que él quería admitir. Andrea continuó leyendo. Si la validación no se completa en el plazo, el banco puede activar revisión interna y suspender el crédito puente. Mauricio caminó por la sala, impaciente. Lo resolveré mañana. Andrea cerró la carpeta con firmeza. ¿Cómo? Mauricio la miró directamente. ¿Convenciendo a mi padre? ¿Convenciendo o presionando? La pregunta fue directa. Mauricio guardó silencio. Andrea se levantó. ¿Ya sabías que la casa no estaba a tu nombre cuando firmaste el compromiso? Él tardó un segundo más de lo normal en responder. Sabía que firmaría. Andrea sintió un frío real. Eso no es lo mismo. Mauricio se acercó. No exageres. Siempre ha confiado en mí. Andrea negó lentamente. Confiar no es lo mismo que ceder. El silencio se instaló entre ambos. Andrea volvió a abrir la carpeta. Si el banco detecta inconsistencia documental, no solo pierdes el proyecto, pierdes credibilidad. Mauricio apretó los dientes. No va a pasar. Andrea lo observó con una claridad nueva. Ya no veía al empresario seguro. Veía a un hombre que había apostado demasiado.
Cuando Mauricio fue a la habitación para cambiarse, Andrea permaneció en la mesa. Con cuidado, sacó su teléfono y tomó fotografías de las páginas clave del contrato. Luego, discretamente, arrancó una copia del anexo técnico que detallaba la garantía, lo dobló y lo guardó en su bolso. No era traición, era prevención. Cuando Mauricio regresó, Andrea ya había cerrado la carpeta. «Mañana irás a verlos», dijo ella con voz neutra. «¿Sí?» Andrea asintió. Pero esa noche, cuando Mauricio se quedó dormido, Andrea no lo hizo. Miró el techo durante largos minutos. Luego tomó su teléfono. Buscó un número que nunca había usado sin que Mauricio lo supiera. Don Ernesto Valdés. Su dedo dudó apenas un segundo antes de presionar «llamar». El teléfono comenzó a sonar en otra parte de la ciudad, y por primera vez desde que empezó todo, la balanza empezó a inclinarse. El teléfono sonó a las 11:37 de la noche. Ernesto ya estaba despierto. Contestó sin prisa. ¿Sí? Hubo un silencio breve antes de que Andrea hablara. «Don Ernesto. Soy Andrea». Clara levantó la mirada desde el sillón. Ernesto caminó hacia la cocina manteniendo la voz baja. «Te escucho». Andrea respiró hondo. «No sé cuánto sabe usted, pero el banco está presionando. Hay un plazo de 72 horas. Ernesto no mostró sorpresa. «Lo sé». El silencio al otro lado fue revelador. «¿Cómo?» «Las instituciones financieras son predecibles», respondió él con calma. Andrea dudó. Mauricio firmó compromisos contando con esta propiedad. «Sí». La respuesta directa hizo que Andrea apretara el teléfono con más fuerza. «Si usted no firma, el proyecto puede colapsar». Ernesto apoyó la mano sobre la mesa. «Andrea, ¿tú crees que eso es lo que más me preocupa?» Ella no respondió. «Tu esposo cambió la cerradura de mi casa», continuó Ernesto con serenidad firme. «Lo financiero es consecuencia. Lo moral fue decisión». Andrea cerró los ojos. «No quiero que esto termine en desastre». Ernesto guardó silencio unos segundos. «Entonces, evita que él siga avanzando sobre algo que no le pertenece». Andrea miró el documento doblado dentro de su bolso. «Tengo copia del anexo técnico», confesó en voz baja. Clara observó a Ernesto, comprendiendo que algo importante estaba ocurriendo. «Guárdalo», dijo Ernesto. «No lo uses todavía». Andrea se sorprendió. «¿No quiere que intervenga? Quiero que él actúe exactamente como cree conveniente». La frase dejó a Andrea sin palabras. «¿Por qué?» Ernesto miró la cerradura nueva en la puerta. «Porque hay errores que solo se entienden cuando tienen consecuencias reales». Andrea tragó saliva. «Mañana irá a verlo. Lo espero». Colgó. Clara se acercó. «¿Qué dijo?» Ernesto tomó el sobre con las escrituras. «Que el tiempo corre». Clara lo miró con inquietud. «¿Y qué haremos?» Ernesto abrió un cajón del aparador y sacó algo que Clara no había visto en años. Una carpeta gris con sellos notariales antiguos. «Prepararnos». Clara frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Ernesto sonrió apenas. «Un respaldo que nunca utilicé». Dentro de la carpeta había un documento adicional. Una declaración jurada fechada 5 años atrás, firmada ante notario, donde Ernesto establecía explícitamente que la propiedad no podía ser utilizada como garantía sin su autorización escrita y protocolizada. Clara lo miró sorprendida. ¿Desde cuándo? Desde el día en que Mauricio vino por primera vez a pedirme apoyo. Clara entendió entonces. Ernesto no solo había sido precavido, había sido estratégico. El teléfono vibró nuevamente. Un mensaje breve. «Voy mañana temprano. Necesitamos resolver esto». Mauricio. Ernesto dejó el teléfono sobre la mesa. «Vendrá a exigir». Clara respiró profundo. «¿Y tú?» Ernesto apagó la luz de la cocina. «Yo voy a dejar que se explique». Mientras la ciudad dormía, Mauricio se preparaba para una confrontación convencido de que aún tenía ventaja, sin saber que, por primera vez en su vida, entraría en una negociación donde no tenía ninguna carta real.
Mauricio llegó antes de las 9 de la mañana. No tocó el timbre. Golpeó la puerta con firmeza. Ernesto abrió con calma, como si lo hubiera estado esperando. «Necesitamos hablar», dijo Mauricio sin saludo previo. Clara observaba desde la sala, tensa. «Pasa», respondió Ernesto. Mauricio entró sin quitarse los lentes oscuros. «El banco exige validación inmediata. Solo necesito tu firma en el anexo de sesión. Es un trámite simple». Ernesto cerró la puerta con suavidad. «No es simple». Mauricio se quitó los lentes. «Papá, no tenemos tiempo para discusiones morales. Hay millones en juego». Ernesto sostuvo su mirada. «Lo sé». La seguridad en la respuesta desconcertó a Mauricio. «Entonces, firma». Ernesto tomó asiento. «Antes dime algo», dijo con voz baja pero firme. «¿Qué declaraste exactamente ante el banco?» Mauricio vaciló apenas. Que la propiedad respaldaba el proyecto, como garantía formal. El silencio fue respuesta suficiente. Clara sintió que el aire se tensaba. Mauricio exhaló con impaciencia. «Es una formalidad. Todo el mundo lo hace». Ernesto negó lentamente. Todo el mundo no cambia la cerradura de la casa de sus padres creyendo que ya ganó. Mauricio dio un paso adelante. «No me obligues a perderlo todo por orgullo». Ernesto se inclinó levemente hacia adelante. «No es orgullo, es verdad». En ese momento, el teléfono de Mauricio vibró. Miró la pantalla. Un correo del banco. Asunto. Revisión urgente. Proyecto Horizonte. Lo abrió ahí mismo. Su rostro cambió. «¿Qué pasó?», preguntó Clara en voz baja. Mauricio leyó en silencio. «Ante la falta de validación documental del propietario registrado, se inicia proceso de revisión interna. Se solicita comparecencia conjunta con el titular legal del inmueble». Comparecencia conjunta. No solo firma. Presencia. Mauricio levantó la vista hacia su padre. «Necesitan que vayas conmigo». Ernesto permaneció sereno. Podría hacerlo. Mauricio respiró aliviado un segundo. «Entonces vámonos ahora mismo». Ernesto levantó la mano. «Pero no para firmar lo que tú crees». Mauricio frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». Ernesto sacó la carpeta gris del aparador y la colocó sobre la mesa. «Significa que también presentaré este documento». Mauricio abrió la carpeta con manos tensas. Leyó la declaración jurada notarial que prohibía expresamente el uso del inmueble como garantía sin autorización protocolizada. La fecha era clara. 5 años atrás, antes de cualquier proyecto. El color se drenó de su rostro. «¿Por qué hiciste esto?». Ernesto lo miró con tristeza más que con enojo, porque cuando alguien corre demasiado rápido, debe recordar dónde empezó. Mauricio cerró la carpeta bruscamente. «Si presentas eso, el banco puede cancelar todo, o puede pedir explicaciones más profundas», respondió Ernesto con calma. Mauricio entendió finalmente. No era solo una firma en juego, era credibilidad, era reputación, era todo su imperio. Clara observó a su hijo como si lo viera por primera vez vulnerable. «¿Vas a destruir mi proyecto?», preguntó Mauricio con voz quebrada. Ernesto sostuvo la mirada. «No, solo voy a decir la verdad». El silencio fue devastador, y por primera vez desde que comenzó todo. Mauricio comprendió que el control nunca estuvo en sus manos, y que en las próximas horas no se enfrentaría a un padre débil, se enfrentaría a un propietario legal. Al día siguiente Mauricio ya no caminaba con la seguridad habitual. La sala de juntas del banco parecía más fría que antes. Esta vez no era una simple reunión técnica, era una verificación formal. El ejecutivo de riesgos abrió el expediente sin rodeos. «Señor Valdés, necesitamos confirmar la autorización expresa del propietario del inmueble declarado como respaldo». Mauricio miró a su padre. Ernesto sostuvo la mirada sin tensión. «Soy el propietario», dijo con voz firme, «y nunca autoricé su uso como garantía formal». El silencio fue inmediato. El ejecutivo tomó nota. «Entonces, existe una discrepancia entre la declaración presentada y la situación jurídica real».
Mauricio intervino con rapidez. Fue una interpretación preliminar. Nunca hubo intención de engañar. Ernesto no lo contradijo, tampoco lo respaldó. Solo colocó sobre la mesa la declaración notarial previamente firmada. Este documento establece límites claros desde hace 5 años. El ejecutivo lo revisó con atención prolongada. Andrea observaba en silencio, comprendiendo que el momento era irreversible. Finalmente, el banco habló con neutralidad profesional. Ante esta situación, el crédito queda suspendido hasta nueva evaluación y se abrirá revisión interna del expediente. No hubo dramatismo, pero sí consecuencias. Mauricio sintió por primera vez que el peso no era financiero. Era reputacional. Al salir del banco no discutió. No reclamó. Solo caminó en silencio mientras su padre avanzaba con paso tranquilo. Porque ahora entendía algo esencial. No estaba frente a un obstáculo. Estaba frente a un límite. Y esta vez, no podía ignorarlo. La noticia no tardó en circular. En el mundo inmobiliario, una revisión interna no es un secreto. Es un rumor que camina solo. Esa misma tarde, Mauricio recibió 2 llamadas que no esperaba. Un socio preguntando por inconsistencias y un inversionista solicitando explicaciones urgentes. La seguridad comenzó a fracturarse. Esa noche, una cena familiar programada semanas atrás, se convirtió en algo distinto. Los primos hablaban en voz baja. Las miradas eran más largas de lo habitual. Mauricio intentó controlar el ambiente. El banco solo pidió ajustes administrativos, dijo con tono firme. Pero ya no sonaba convincente. Ernesto no lo interrumpió. Andrea sí. No son ajustes, dijo con calma. Es una revisión formal. El murmullo se intensificó. Mauricio la miró sorprendido. ¿Andrea? Ella sostuvo su postura. Si el inmueble no está autorizado como garantía, el proyecto queda suspendido. Un tío preguntó directamente. La casa de tus padres estaba involucrada. El silencio fue suficiente respuesta. Ernesto entonces habló, sin acusar. La casa nunca estuvo en venta ni en garantía. Solo se presentó como si lo estuviera. Las palabras fueron exactas. No exageraban, pero tampoco protegían. Mauricio sintió el peso de cada mirada. No era escándalo, era decepción. Andrea agregó algo más, sin elevar la voz. El error no fue del banco. Fue la frase que selló el momento. Por primera vez, Mauricio entendió que había perdido el control de la narrativa. No porque lo atacaran, sino porque la verdad ya no necesitaba defensa. Y mientras la conversación cambiaba de tono alrededor de la mesa, su imagen dejó de ser incuestionable. Ya no era el hijo exitoso, era el hombre que había apostado demasiado, sobre algo que no era suyo. El segundo correo no llegó del banco, llegó de un inversionista privado. Asunto: retiro inmediato de participación. Mauricio leyó el mensaje 3 veces. No era solo el crédito suspendido, era la confianza evaporándose. Su teléfono comenzó a vibrar sin pausa. Un proveedor exigiendo pago adelantado. Un socio solicitando garantías adicionales. El contador enviando un cuadro actualizado de flujo de efectivo. La cifra era brutal. Sin la línea de crédito, el proyecto Horizonte no solo se detenía, se convertía en pasivo. Mauricio abrió la hoja de cálculo. Si vendía activos personales, cubriría apenas el 40% de los compromisos inmediatos. El resto quedaría expuesto. Horas después, el banco envió otra notificación. Debido a inconsistencias detectadas, el expediente será turnado al área de cumplimiento para evaluación. Área de cumplimiento. Eso significaba auditoría interna. Significaba revisión completa. Significaba que su nombre ya no era sinónimo de crecimiento, sino de riesgo. En el despacho, el silencio era distinto al de la casa de sus padres. Allí era estratégico, aquí era vacío. Mauricio miró la maqueta del desarrollo Horizonte sobre su escritorio. Torres modernas, vidrio, promesas. Ahora era cartón. Andrea llegó sin avisar.
2 inversionistas ya se retiraron, dijo con voz baja. Mauricio no respondió. Y el banco bloqueó el desembolso programado de la segunda fase. Eso era el golpe final. Sin desembolso, no había construcción. Sin construcción, no había flujo. Sin flujo, no había empresa sostenible. Mauricio apoyó ambas manos sobre el escritorio. Por primera vez, no buscó culpables. Buscó aire. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que esto sea público?, preguntó. Andrea lo miró con honestidad cruda. Ya lo es. Un portal financiero local había publicado una nota breve. Proyecto inmobiliario en revisión por inconsistencias documentales. No mencionaba fraude, no mencionaba ilegalidad, pero sí mencionaba duda. Y en el mundo empresarial, la duda es suficiente para destruir. Mauricio se dejó caer en la silla. No era el banco, no era su padre. Era el efecto dominó de haber asumido como propio lo que nunca lo fue. Y mientras la ciudad seguía funcionando con normalidad, su imperio comenzaba a desmoronarse, no por falta de dinero, sino por exceso de confianza. La llamada llegó a las 7 de la mañana. No fue del banco. Fue del despacho jurídico de uno de los inversionistas. Señor Valdés, debido a la suspensión del crédito principal, nuestro cliente ejercerá la cláusula de salida anticipada. Se solicita devolución inmediata del capital aportado. Mauricio no respondió de inmediato. Cláusula de salida. Eso activaba penalización, intereses, daños. Colgó y llamó al contador. No tenemos liquidez para cubrir eso, dijo la voz al otro lado. Tendrías que vender activos personales, hoy. Mauricio miró alrededor de su oficina. El reloj de diseño, la mesa importada, la vista panorámica. Todo parecía éxito. Pero ahora era carga. Horas después, recibió otra notificación. El banco no solo suspendía el crédito, congelaba temporalmente cualquier nueva línea hasta concluir la revisión. Eso significaba algo más grave. Sin financiamiento externo, el flujo de caja quedaba en negativo en menos de 30 días. Andrea lo encontró sentado en la oscuridad del despacho. ¿Cuánto es?, preguntó sin rodeos. Mauricio respondió sin dramatismo. Si liquido terrenos y el auto, tal vez cubra la mitad. Andrea asintió lentamente. ¿Y el departamento? Mauricio levantó la mirada. ¿Quieres venderlo? Andrea sostuvo su mirada. Quiero estabilidad. El silencio fue definitivo. Ya no era orgullo. Era supervivencia. Esa noche, Mauricio regresó a la casa donde creció. No para exigir, no para negociar, sino porque no tenía otro lugar donde pensar sin ruido. Se quedó de pie frente a la puerta varios segundos antes de tocar. Esta vez no había traje, no había seguridad, solo cansancio. Cuando Ernesto abrió, no vio al empresario, vio al hijo. «Papá», dijo Mauricio con voz quebrada, «estoy al borde de perderlo todo». Ernesto lo observó con calma profunda. «¿Todo? ¿O lo que construiste demasiado rápido?» Mauricio bajó la mirada. «No sé cómo salir sin destruir lo que queda». Clara apareció detrás. No habló. Solo miró a su hijo como cuando era niño, y regresaba con las rodillas raspadas. Mauricio respiró hondo. «No vine a pedir que firmes. Vine a pedir que me enseñes a hacerlo bien». El silencio fue distinto esta vez. No era tensión, era posibilidad. Pero antes de que Ernesto respondiera, Mauricio añadió algo más. «Si no hago algo en días, me declararán insolvente». Y esa palabra, por primera vez en su vida, no sonó como un término financiero. Sonó como derrota. La palabra insolvente no desapareció al día siguiente, pero tampoco se convirtió en sentencia. Durante semanas, Mauricio trabajó sin espectáculo. Vendió el automóvil de lujo. Liquidó 2 terrenos que realmente estaban a su nombre. Canceló contratos que no podía sostener. Renunció al proyecto Horizonte antes de que lo hicieran por él. No salvó la expansión, salvó la empresa. Ernesto no firmó garantías, no entregó la casa. Tampoco dio dinero, dio estructura. Una tarde, sentado en la mesa de la cocina,
Extendió varios documentos sencillos. Si vas a reconstruir, dijo con calma, hazlo con flujo real, no con promesas. Mauricio escuchaba como nunca antes. Clara preparaba café mientras los observaba. No era una escena de rescate, era una escena de aprendizaje. El banco cerró la revisión semanas después. No hubo cargos formales, solo una nota en el historial. Proyecto cancelado por inconsistencias documentales. Dolería, pero no destruiría. Mauricio redujo su empresa a la mitad. Conservó a quienes realmente confiaban en él. Pagó deudas antes de lanzar nuevas propuestas. Lentamente, el ruido desapareció. Una mañana, volvió a la casa de sus padres con planos distintos, más pequeños, más realistas. Esta vez dijo, «Solo construiré lo que pueda sostener sin hipotecar lo que no es mío». Ernesto lo miró largo. No vio ambición desmedida, vio disciplina. Clara sonrió con esa mezcla de ternura y firmeza que solo tienen las madres que han esperado cambios verdaderos. El testamento permaneció sin modificaciones. La casa seguiría siendo herencia condicionada a conducta, no a sangre. Pero algo cambió sin necesidad de documento: la relación. Meses después, la casa volvió a sentirse amplia. No por metros cuadrados, por equilibrio. El colchón viejo ya no existía. El dinero estaba declarado, invertido con transparencia como fondo familiar. Nada escondido, nada asumido. Una tarde, mientras el sol entraba por la misma ventana donde todo comenzó, Mauricio ayudaba a su padre a reparar una puerta del patio. No hablaban de negocios, hablaban de tiempos. Y por primera vez, el éxito no estaba en la altura de los edificios, estaba en la solidez de los cimientos. Ernesto entendió entonces que el verdadero patrimonio no es una propiedad, es el carácter que decide qué hacer con ella. Y mientras la casa respiraba en silencio, nadie volvió a verla como garantía. La vieron como lo que siempre fue: un hogar. El dinero puede levantar edificios en meses, pero el carácter tarda años en construirse. Mauricio creyó que el respaldo de una casa equivalía a seguridad. Pensó que el éxito justificaba decisiones apresuradas. Lo que olvidó fue algo más profundo. Ninguna cifra sustituye la integridad. Don Ernesto no ganó una disputa financiera. Ganó coherencia. Nunca gritó. Nunca humilló. Simplemente sostuvo un límite. Y a veces, el límite más firme es el acto de amor más claro. Porque rescatar sin responsabilidad crea dependencia. Pero permitir enfrentar consecuencias crea crecimiento. El verdadero patrimonio no está en escrituras, contratos ni colchones llenos de billetes. Está en la forma en que respondemos cuando el orgullo nos empuja a cruzar líneas. Muchos padres creen que ayudar siempre significa firmar. Muchos hijos creen que éxito significa independencia absoluta. La verdad es más simple y más incómoda. La confianza no se hereda, se honra. Cuando Mauricio perdió su proyecto, no perdió su vida. Perdió una ilusión construida demasiado rápido. Y al reconstruir desde cero, descubrió algo que nunca aparece en los balances financieros: respeto ganado. Porque el éxito sin raíces se tambalea con el primer viento fuerte, pero el carácter firme sostiene incluso cuando todo lo demás cae. A veces tocar fondo no es el final, es el único lugar donde realmente podemos empezar de nuevo, porque al final, el hogar no es un activo, es un reflejo de quién somos cuando nadie nos está mirando. Quizá no todos enfrentemos millones en riesgo, pero todos enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestro carácter. Y en esos momentos es cuando descubrimos qué estamos construyendo realmente. No solo para nosotros, sino para quienes nos miran y aprenden en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, compártela con alguien que valore la dignidad por encima del dinero. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Ernesto hizo lo correcto? ¿Tú habrías actuado diferente? Y si quieres más historias que te recuerden que el verdadero éxito empieza en casa, suscríbete ahora y activa la campanita, porque algunas lecciones no cuestan dinero, cuestan orgullo.